Descansando en Dios. Isaías capítulo 28, versículo 1. Ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín, y de la flor caduca de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino. Un ay es juicio, castigo de Dios al pecar por no obedecer su palabra. Aquí Isaías ataca primordialmente a los gobernantes de los reinos del norte y del sur por su fracaso en abrazar, obedecer la palabra de Dios y buscar otros medios para hallar protección. Confiaba en sus riquezas, Isaías 28, y en las alianzas extranjeras, Isaías capítulo 30 al 31. Pero ninguna de estas, dijo Isaías, los ayudaría. Solo el libertador venidero los podría salvar de los enemigos que los rodeaban, Isaías capítulo 32 al 33. Esta serie de ayes de Isaías capítulo 28 al 33 es básicamente histórica y relacionados con la invasión del imperio asirio. Los planes de Dios no serán frustrados por la terca rebeldía de su pueblo de no creer en Él. Pablo enseña a hacer todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Filipenses capítulo 2, versículos 14 al 16. Punto número 1. El ay contra Efraín y Judá. Isaías capítulo 28, versículos 1 al 29. El primer ay es contra Israel. Isaías 28, versículos 1 al 13. Dios rechaza la soberbia de su pueblo. En Isaías 28, versículos 1 al 8. Y preguntó a través de Isaías, ¿a quién se enseñará ciencia? ¿O a quién será entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Isaías 28, 9. Israel conocía la palabra de Dios, pero no la había obedecido. Por eso la primera denuncia es contra los ebrios de Efraín, que se burlaban de la palabra de Dios diciendo, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, Isaías 28, 9. No quisieron obedecer la sencilla palabra de Dios, entonces serían subyugados con lengua extraña de extranjeros, Isaías 28, versículos 11 al 12. Por el rechazo a la palabra de Dios, el Señor imitó la burla de los ebrios con una incoherencia que no pudieran entender, Isaías 28, 13. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? 1 Pedro 4, 17. El segundo ay es contra Jerusalén y Judá. Isaías 28, versículos 14 a 29. La capital simboliza a toda la nación. Dios esperaba que el reino del sur aprendiera del fracaso del norte, pero no fue así. Judá debía confiar en su Dios y no en Egipto. Dios, oponiéndose al falso refugio de Israel, Isaías 28, 15, anuncia la profecía directa de la venida del verdadero refugio, el Mesías, Jesucristo. Por tanto, el Señor dice así: Y aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Isaías 28, 16. Mateo 21, 42, Hechos 4, 11, Romanos 9, 23, Efesios 2, 20, 1 Pedro 2, versículos 6 al 8, Salmo 118, verso 22. Punto número 2. El ay contra Ariel, Isaías 29. Ariel es un nombre simbólico dado a Jerusalén. El significado literal de este título es león de Dios, pero la mayoría de los eruditos creen que el significado es altar, lugar de sacrificio. La idea es que Jerusalén sería el lugar donde se sacrificarían a los hombres, algo similar a una masacre. La causa del ay del juicio, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Isaías 29, 13. Pero en el milenio la salvación seguirá al juicio, santificarán mi nombre y santificarán al Santo de Jacob, y temerán al Dios de Israel. Isaías 29, versículos 17 al 24. Punto número 3. El ay contra los hijos contumaces. Isaías capítulo 30. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Isaías 30, versículo 1. La rebeldía del pueblo de Dios sería castigada. Isaías 30, versículos 3 al 17. Hebreos 12, versículos 5 al 11. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza,
y no quisisteis. Isaías 30, versículo 15. Pero la misericordia de Dios los alcanzará en el milenio. Isaías 30, versículos 18 al 33. Vivirán seguros. Isaías 30, versículo 18 al 26. Los maestros serán fieles enseñando la sana doctrina. Isaías 30, versículos 20 al 21. Abandonarán la idolatría. Isaías 30, 22. Los enemigos del pueblo de Dios serán destruidos. Isaías 30, versículos 27 al 33. Punto número 4. El ay contra la coalición egipcia. Isaías 31, al capítulo 32. Este juicio denuncia a los que confiaban en Egipto y no en el Señor. Dios asegura ser su verdadero protector, escondedero, en Isaías 31, versículos 4 al 9, y será que el varón, Cristo, como escondedero contra el viento y como refugio contra el pluvión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa, Isaías 32, 2. Isaías nos lleva al futuro reino milenial en Isaías 32, versículos 1 al 8. Regresa al presente con juicio a las mujeres indolentes de Judá, en Isaías 32, versículos 9 al 14, y vuelve a las bendiciones del futuro reino milenial, que junto al derramamiento del Espíritu Santo habrá fertilidad, justicia y seguridad, en Isaías 32, versículos 15 al 20. El efecto de la justicia será paz, reposo y seguridad, Isaías 32, 17. Y punto número 5, el ay contra los destructores, Isaías 33, versículos 1 al 24. La acusación en Isaías 33, 1 está dirigida contra Asiria y cualquier nación que ataca a Israel. El juicio sería contra Asiria y su rey Senaquerib, porque había hecho un pacto con Jerusalén, pero rompió la alianza y pensaba saquear a Judá. Isaías 37, versículos 36 al 38. Seamos hacedores de la palabra de Dios y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Santiago 1:22. Porque Jehová es nuestro juez. Jehová es nuestro legislador. Jehová es nuestro rey. Él mismo os salvará. Isaías 33, versículo 22. Descansemos en Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Efesios 2:20. Dios te bendiga y te guarde.